a todos, ¿cómo están? Una vez más aquí en este jueves de Kumu. Una disculpa, de nuevo un poquito la tardanza, aquí llegando con todas las ganas, pero un poquitito tarde nada más. El día de hoy nos acompañan dos personas. Esta es la primera vez que tenemos un en vivo con dos invitados al mismo tiempo. Dos invitados que van a estar al mismo tiempo en una misma cámara, los cuales son Carlos y Claudia. Entonces los vamos a invitar para este tema tan interesante que tenemos el día de hoy. Invitación, ya no nos vamos a esperar. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos varios en vivos aquí guardados, varios temas de los cuales hemos discutido, como cursos. Así estamos en Facebook, en Instagram, YouTube. Simplemente búsquenos y nos van a encontrar. Estamos esperando ahorita a Carlos y a Claudia. Un segundito, se unen con nosotros. De hecho ya se unieron aquí, pero todavía no se unen por acá. Seguimos esperando a Carlos y a Claudia. Veo que se unieron al en vivo, pero no estamos estado. A ver, no puedo unirse. Va de nuevo la invitación. Ahí va de nuevo. Puta madre. Hola, hola. Hola. Hola, Carlos. Hola, Claudia. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? También muy bien. Qué gusto verlos. Es la primera vez que veo a dos personas al mismo tiempo aquí. Y quedaron muy bien ahí en el micrófono. Oye, ¿sí se escucha bien? Tenemos esa pequeña duda. Ok. Perfectamente. Yo los escuché bien. Si alguien nos está viendo y no escucha bien, por favor, háganoslo saber. A ver, ahí, listo. Nos vemos y nos escuchamos. Listo. Perfectamente. Muy bien, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? También, muy bien, muchas gracias. De entrada, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Carlos, Claudia. Y traemos un tema muy interesante que, honestamente, vamos platicando un poquito sobre nosotros. Yo les cuento a ustedes, yo soy fisioterapeuta, no soy nada de arquitectura ni nada. Entonces les voy a hacer preguntas probablemente que resulten ser muy básicas, ¿no? Okay. Y bueno, me gustaría que se presentaran un poquito ustedes, ambos, Carlos y Claudia. Órale, sí, si quieres te empiezo. Gracias. Bueno, primero, Miguel, muchas gracias por la invitación, a nombre de los dos, de Carlos y mía. Y yo me presento, soy Claudia García, soy financiera de profesión, licenciada en Administración Financiera, pero bueno, por azares de la vida y del destino y sobre todo de mis pasiones, me gustan estos temas relacionados con urbanismo y por ahí en la descripción nos ponías como arquitectos. Yo no soy arquitecta, pero de entrada, por pasión sigo estos temas, ¿no? Relacionados con urbanismo, movilidad, las ciudades, entre otros. Muy bien, qué interesante. Sí. Muy bien, disculpa, ya tengo presente. No te preocupes. Bueno, sí. Muy bien. Digo, no es arquitecto, pero entiende mejor algunas cosas que muchos arquitectos. Entonces está perfecto. Yo soy Carlos. Sí, yo soy Carlos Cardona, yo soy arquitecto. Al menos eso dice el título. Y bueno, también un poco por muchas reflexiones, como pensar mucho en por qué son así las ciudades, nació mucho este interés sobre de verdad cómo son las ciudades y de verdad todas las personas que habitan la ciudad tienen como las mismas posibilidades dentro de ella. Y de ahí han salido pues mucha inquietud al respecto, he empezado como a investigar y he coincidido justamente con personas como Claudia, que sin ser afines del todo a la profesión o al tema urbano, pues hemos encontrado ahí una línea de diálogo que nos ha llevado a pues, hacer cosas, ¿no? en este tema. Súper, pues qué interesante. Y de hecho trae un tema, específicamente de lo que platicas un poquito, de ciudades 880. Yo nunca había escuchado este concepto de 880.
¿nos lo podrían explicar un poquito? Claro, si quieres empezamos como con una parte del antecedente, o sea, de dónde surge Ajá. este concepto. Sí, Este sí, es un sí. concepto de una asociación, de una ONG, de Guillermo Peñalosa, quien fue director del Departamento de Parques, Recreación y Deporte del Ayuntamiento o de la ciudad de Bogotá más bien. Y durante su gestión se construyeron aproximadamente 200 parques y algo muy representativo de esta gestión o administración fue la creación de una ruta recreativa. Supongo que nuestra audiencia, no, más bien, no voy a suponer, nuestra audiencia, si no conocen lo que es, son estos espacios como parques temporales. Justo la de Bogotá es la primera en Latinoamérica. Se le conoce como el parque temporal más grande del mundo, en donde se cierran 121 kilómetros de calles asociadas a pues, movilidad en automóvil entre semana, y el domingo se cierran justo para que gente de todas las edades pueda convivir con modos amigables de transporte, ¿no? Que puedan andar en patines, en patineta, en bici, que salgan a caminar, a pasear a sus mascotas, etcétera, en lugares que normalmente están asociados pues al uso del automóvil, ¿no? O sea, las Como vialidades. una vía recreativa, ¿no? Justo, como una vía recreativa, si nuestra audiencia lo ubica un poquito, estos ejercicios se hacen en la ciudad de Guadalajara, en la Ciudad de Ajá. México, en la Ciudad de Mérida, existen como estos ejercicios, ¿no? Entonces, durante Sí. la gestión de Guillermo Peñalosa en Bogotá, a cargo de esta dirección, pues se construyó esta primera ruta recreativa en Latinoamérica, y pues bueno, él después migra a Canadá y allá funda y ahora es presidente de esta asociación que se llama Ciudades 880, por su nombre en inglés, ¿no? Básicamente de ahí viene el concepto un poquito. Ah, qué interesante, no sabía que venía de ahí. Digo, yo soy de Guadalajara. ¿Ustedes de dónde nos están transmitiendo en este momento? ¿Desde dónde? Estamos en León. En León, en la Ah, están bien. casa América 104, Ah, mira. aquí en la Muy bien. Andrade. Ah, muy bien. Yo estoy desde aquí en Guadalajara. La vía recreativa tiene años aquí y yo no tenía idea que venía desde este plan. Qué interesante. Ok, ok. Súper. Digo, yo Sí, soy de oye, Guadalajara, pero sí, justo me acuerdo de cuando nació la vía recreativa, ¿no? pero ya tiene un rato, ¿no? Sí, Ya, ya tiene tiene unos ya tiene años. varios años. ¿Y esto en Colombia más o menos hace cuánto inició? Es, Está muy padre. Fue aproximadamente en los 90, más o menos, inicio del milenio, por así decir, finales de los 90, inicios del 2000, cuando empiezan estos ejercicios, ¿no? Y se empiezan como a muchos funcionarios y funcionarias públicas de toda Latinoamérica, pues van y siguen yendo a Bogotá para como obtener estos casos de éxito, ¿no? Otro caso es Sí, claro. el tema del transporte público, el sistema BTR, Bus Rapid Transit, Ajá. también en Guadalajara, por ejemplo, es la parte del macrobús, en Ajá. Ciudad de México, Metrobús. el metrobús, El y aquí en Metrobús. León el Optibus, o también denominada Oruga, porque son camiones verdes, ¿no? Bien Entonces, creativos Sí. somos por muy, acá. muy creativos. Pero viene de ahí, ¿no? Muchos casos de éxito en tema de movilidad Sí. urbana, ejercicios de espacio público y demás. Se realizaron en Bogotá y pues se fueron como implementando en ciudades latinoamericanas, ¿no? Claro, oye, y me imagino que migraron a otras ciudades de Latinoamérica porque tuvo un buen impacto en Bogotá, ¿no? O sea, ¿cómo favoreció a la gente o cómo pudieron medir qué tan bueno fue esto? Digo, es que de entrada cuando adoptas una postura en cómo hacer las ciudades, eh, poniendo como en primer plano a sectores o a grupos de la sociedad, de la población, que no necesariamente son los productivos, y digo, me refiero a productivos pues a las personas que trabajan, que perciben un sueldo y demás, ¿no? Sino que este tipo de perspectivas buscan más como el sector de la población que se dedica al trabajo doméstico, a los cuidados, y sobre todo, en específico, esta visión, esta perspectiva de ciudad, que más allá de ser el nombre de esta organización, pues se basa justamente en pensar en los sectores de población de una edad temprana, por así decirlo, que son los niños, de ahí el tema del 8,
y 80 haciendo ya más énfasis a una población ya más adulta, ¿no? Que como tal son estos dos extremos de nuestras vidas que pues ya no somos ni tan productivos o no empezamos a ser tan productivos y que tampoco estamos o ya estarían en las condiciones de brindar un cuidado, ¿no? Entonces, creemos que justamente cuando se quita un poco del foco este tema pues del trabajo remunerado y demás, pues es muy fácil porque esa población en todas partes existe y en todas partes es importante. Entonces, cuando hay una grieta en la que se empieza a visualizar y darle importancia a estos, pues obviamente va a tener un buen recibimiento, una participación de la gente, porque claramente pues estás volteando a ver a alguien que quizás durante mucho tiempo no se atendió, ¿no? Entonces creemos que un poco el éxito de esto va por ahí. Ay, qué padre, súper bien. Oye, y estos son espacios, hablabas de parques en un inicio que son espacios públicos, pues estamos hablando de kilómetros y kilómetros de espacio público, ¿no? Claro. 100% público o, por ejemplo, aquí en Guadalajara cierran algunas calles, otros las dejan abiertas, hay pasos de carros entre las vías recreativas, Sí. pero aún así se toma esto como un espacio 100% público. Sí, al final. Es que en sí el concepto de espacio público es lo que no está construido en una ciudad, ¿no? O sea, el espacio público es lo que ahora se le conoce como vialidades, son los parques, la calle en sí. Entonces, simplemente es darle ese carácter verdaderamente público al espacio, ¿no? No hay un concepto que se utiliza en urbanismo que es la hiperespecialización del espacio. Significa que un espacio público, como es una calle, ya solamente se utiliza para el paso de los coches. Eso es hiperespecializarlo. Cuando el espacio público, si es todo lo que no está construido y es en donde convergen pues todos los grupos, las personas en general, pues debe de ser muy diverso. Entonces, estas rutas recreativas o esta serie de aspectos en los que esta perspectiva impacta, por así decirlo, es justamente reconociendo la diversidad de una ciudad y de los grupos que la componen para hacer ciertas dinámicas o intervenciones que favorezcan a esta diversidad, no que la cuarten, por así decirlo. Y justo como complementando el comentario de Carlos, la parte del espacio público, justo, ¿no? O sea, las calles al final del día son un espacio que pensamos, ¿no? O asumimos que está dedicado pues solamente para el uso del coche, ¿no? O es como lo que tenemos más presente. Pero en realidad las calles pues son compartidas para todos los modos de transporte, ¿no? Que va desde, si bien el automóvil privado, pero partiendo como desde la jerarquía de movilidad, desde las y los usuarios más vulnerables, pues es la parte peatonal, las banquetas, la parte de las y los ciclistas con las ciclovías, y la parte de incluso tener como estos carriles exclusivos para el transporte público, justo como el macrobús, el metrobús, el optibús acá en León, y el coche particular, y también pues los vehículos de carga, ¿no? Los que están como transportando víveres y demás, ¿no? Entonces, en este caso, normalmente asociamos las calles como al uso del coche, pero realmente hay otras y otros usuarios, ¿no? De las calles como espacio público. Claro, y en estos casos en donde se aplica este concepto de Ciudad 880, esa flexibilidad del uso de la calle, pues se expande, ¿no? Ya estás viendo gente que sale a correr, que sale a caminar, que sale en la patineta, en patines y todo. Oye, pues qué padre. ¿Y por qué consideran, digo, primero antes, ¿León tiene ciclovía? ¿O tiene esta vía recreativa? ¿O este concepto? ¿León lo tiene? Híjole, ese es todo un tema por el que pues, de verdad se centran mucho en nuestros esfuerzos. No existe como tal una ruta recreativa aquí en la ciudad, a pesar de que pues, se está buscando hacer un esfuerzo por tomarla. Y en el caso de las ciclovías, las hay, pero en un ejercicio de crítica y de sobre todo ponerla en contraste con ciudades que ya las adoptan de una manera más adecuada o incluso con reglamentos que existen sobre cómo hacer ciclovías. En León se presume mucho que hay quién sabe cuántos kilómetros de ciclovías, pero en el momento en que las pones en bajo ese estándar, pues muchas salen así reprobadísimas. Entonces, sí las hay y hay una disposición por parte de las dependencias que se encargan de eso,
pero sí creemos que si se está haciendo un esfuerzo y hay la atención, pues hay que darle justamente, hay que hacer las cosas bien, ¿no? Y creemos que una perspectiva interesante es esta, pero además sí tienen que tomar en cuenta pues muchísimas más cosas, ¿no? Claro, y también, Sí, perdón, dependiendo pues pues de la parte, justo esto, ¿no? Si planteamos el diseño de calles desde una perspectiva solo del uso del automóvil privado, pues dejamos fuera todas estas perspectivas y usos y usuarios y usuarias, ¿no? Entonces el punto es diseñar con base en toda esta diversidad de usuarias y usuarios, en este caso específico de las vialidades, y justo así podemos designar espacios, ¿no? A cada tipo de usuario o usuaria. Y pues bueno, eso viene también como de una parte de desincentivar el uso del coche privado, ¿no? Como pues con mejor sistema de transporte público, con sistemas ciclovías eficientes o que sean más bien seguras, conectadas entre ellas y pues justo esto, ¿no? Banquetas realmente como adaptadas para todas las y los usuarios, desde niños hasta adultos mayores, ¿no? Que es un poco esta perspectiva 880. sí, es bien importante. De hecho, yo estuve viviendo un año en León, hace 2 años, y intenté usar la bicicleta para transportarme entre la oficina y el departamento, Te y fuiste la a verdad ver. no lo logré. Estaba medio difícil, se te avientan los carros, no hay por dónde pasar, y llega el momento en que dices, ¿para qué me arriesgo, no? Sí. Y Exactamente. pues no tiene sentido. Oye, ¿y cómo se puede implementar este concepto en ciudades nuevas? Por ejemplo, en León, por ejemplo, en ciudades, no sé, pues de ese tamaño como Querétaro, como Puebla. Son muchos los cambios que tienes que hacer en la ciudad. Es una planeación muy extensa. ¿Cómo funciona esto? Justo en ese sentido, teníamos como, digo, porque ahorita estamos hablando mucho de la parte de vialidades y demás, pero hay otros elementos en donde esta perspectiva de diseño de las ciudades impacta al final del día, que también tiene que ver con la parte de vivienda, del espacio público, de la proximidad que hay entre pues, centros de trabajo y espacios habitacionales. Entonces, hay otros conceptos y por supuesto que la movilidad influye y es uno de estos elementos, pero no es el único elemento, ¿no? O sea, sí se tienen que considerar varios temas al momento de la planeación urbana y justo tienen que ver con esto. La forma de aplicar esto es complejo, digo, porque las ciudades son algo muy complejo que de entrada no se aborda solamente ni desde la arquitectura ni desde el urbanismo, ¿no? Entran muchísimas disciplinas a abordar este tema y para hacer algo, creemos nosotros, de una manera integral, pues tienes que llegar a puntos incluso de reformar pues, que los planes de ordenamiento territorial y un montón de cosas. Pero hay ejercicios que tienen que ver justamente, por ejemplo, las rutas recreativas, pueden ser intervenciones de urbanismo táctico, que son cosas como en una escala más pequeña que ayudan a, más que nada, a reconocer, ¿no? A darte cuenta qué pasaría si esta calle se hiciera de un carril solamente para coches y lo demás para peatones, ¿no? O si un espacio público, si le pones, pues no sé, cierto dispositivo, una banca o demás, ¿cómo cambia? O sea, hay una serie de intervenciones que pueden ser pequeñas o de distintas escalas que ayudan justamente primero a darte cuenta de esto y luego a iniciar como un proceso también de estudio, de investigación, de análisis, en el que ya también se involucran pues grupos de la sociedad civil, ponen atención las dependencias, para justamente ir haciendo como la mejora, ¿no? Y su posterior, no sé, implementación, y que después ahora sí ya venga este gran impacto, ¿no? Que es el que ayudaría al tema de las políticas públicas, que creo que también es fundamental, pero pues es un trabajo que tiene su complejidad, pero iniciando con el reconocimiento creemos que es un buen punto de partida, ¿no? Sí, claro, digo, hay que ubicar realmente los lugares en donde se van a hacer los cambios para que puedan impactar de una manera, ¿no? O sea, no es nada más cerrar una calle o cerrar un carril y ya se acabó. Digo, en este sentido, perdón que te interrumpa, Miguel, por ejemplo, las rutas recreativas son un buen primer ejercicio para empezar como con esta socialización de que en ese espacio específico, en esta vialidad, pueden empezar a convivir otros modos de transporte, ¿no? Que obviamente son más vulnerables, que van a menor velocidad y justo por eso tenemos que empezar como a regular esta convivencia, ¿no? Entre modos de transporte.
Y una parte muy importante de esta, digamos, como perspectiva de diseño de ciudades a través de la perspectiva 880 es, o digamos, una reflexión, ¿no? De donde parte es, tú enviarías a un niño o niña o a un adulto mayor o una adulta mayor a dar una vuelta al parque juntos, solos, o sea, sin ningún tipo de acompañamiento, o tú enviarías a un adulto, adulta mayor a la farmacia solo, sin acompañamiento, o a un niño o niña a la escuela en bicicleta solo o sola. Y si la respuesta es sí lo harías, es que el espacio es lo suficientemente seguro y funciona para todos los tipos de usuarios, ¿no? Porque si consideramos estos dos extremos de vulnerabilidad, pues bueno, todo lo que está en el centro, pues es bastante, será como más seguro, ¿no? Y si no lo harías, pues definitivamente hay mucho que mejorar en las ciudades, ¿no? En la planeación de las ciudades. Y de hecho todo eso que me comentas me hace mucho clic con una parte del nombre de esta plática, que es Ciudades para Todas y Todos, ¿no? Porque estaba contestando en mi mente esas preguntas y me quedé pensando, al parque sí, pero a la farmacia y a la escuela no, de ninguna manera. Entonces, ahí es donde te das cuenta, ok, hay zonas que sí tienen una buena adaptación para que pueda ser para todas y todos, y hay otras zonas que no tienen nada de adaptación, ¿no? Y ahí la ciudad ya no se vuelve, pues, para todas y todos. Exacto. Ya nada más se vuelve de ciertas secciones. Exacto. Sí, te digo, es un tema que se tiene que considerar porque a veces cuando se parte de estas preguntas pueden sonar como muy simples o muy banales o incluso hasta inocentes, por así decirlo, ¿no? Pero algo tan claro como preguntarte, oye, ¿podrías mandar a tu hijo de 8 o 10 años a hacer el súper? O sea, antes lo hacíamos, digo, a mí me mandaban, yo crecí en un barrio y me mandaban así, lánzate por las tortillas y te mandaban con el dinero y todo. Ahorita realmente, digo, es otra situación, ¿no? Por la seguridad, por no sé qué, pues ya no es tan común que manden al niño de 8 años a las tortillas. Incluso un anciano o una anciana antes podría circular por las calles sin tanto conflicto, ¿no? Cuando quizás el coche no llegaba a invadir y con su velocidad de todo esto las calles. Entonces, de estas preguntas tan simples, podemos resolver o contestar de una manera muy contundente, muy crítica, incluso hasta tajante, ¿funciona o no funciona? Y yo sé que en ese traslado y llegar al punto en el que sí funciona es un mundo de esfuerzo, un mundo de trabajo, un mundo de muchas cosas, pero es algo que se tiene que hacer porque, o sea, hay que entender, ¿no? O sea, todos vivimos en las ciudades. Por ejemplo, tú que nos dices que eres fisioterapeuta, si una persona se lastima la rodilla, o sea, ya de entrada se pierde mucho de la ciudad. O sea, ya de entrada no puede acceder a un chorro de cosas en la ciudad. Cuando, por ejemplo, el sector de personas con alguna discapacidad o con algún tema de esos, también es un sector vulnerable, que esta perspectiva de cierto modo también busca incluir y busca que se ponga a pensar en ellos, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, ahorita se conectó una amiga fisioterapeuta que da clases de silla de ruedas. Me acordé ahorita que me comentabas eso porque me acuerdo que se salía con unos pacientitos y había zonas donde podían practicar y había otras zonas donde ni de chiste se podían meter porque la silla de ruedas simplemente no pasaba. Entonces, a ver, lo que estoy entendiendo, porque como les dije en un inicio, yo nunca había escuchado este concepto. Como que al principio entendía que el concepto de ciudades 880 era para espacios públicos de uso general, como por ejemplo un domingo, ¿no? Pero ahorita lo que estoy entendiendo es que una ciudad 880 es más bien una ciudad incluyente, donde la gente pueda hacer sus cosas, no nada más en un domingo de 2 de la tarde a 4 de la tarde, sino donde tú puedas transportarte de una manera sencilla, entre comillas, porque al final una ciudad es caótica, pues, pero donde te puedas transportar de manera sencilla de un punto A a un punto B, ¿no? Sin que corra riesgo tu vida, sin que corra riesgo, que si puedes entrar o no puedes entrar, que si puedes subir o no puedes subir, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es lo que estoy entendiendo al momento. ¿Sí estoy en lo correcto o no? Muy exacto. Sí, totalmente, porque digamos que esto de la ciudad 880, incluso si buscan al tema, ellos mismos se mencionan como hasta cierto punto idealizados, ¿no? Es quizás muy ideal pensar en que una ciudad de verdad pudiera funcionar, entonces el concepto de 880 es un objetivo, es una aspiración, por así decirlo, y para llegar a él se utilizan muchas estrategias. Una de ellas es las rutas recreativas, activar el espacio público en determinado día, a determinada hora. Son líneas que se pueden seguir para justamente evidenciar y buscar ese objetivo, que finalmente es la visión general de una ciudad incluyente. Y justo el punto es
perdón, otra vez, yo estoy interrumpiendo, pero es una conversación fluida, ¿no? El punto es justo ¿no? Que empezando con, como menciona Carlos, con pequeños ejercicios o sí ejercicios muy delimitados, ¿no? En horarios, en días específicos, pues es una manera de demostrar que sí se puede, ¿no? Que si esto funciona en un día como pues de recreación y demás, pues también podría funcionar en un día, pues digámoslo así, productivo, ¿no? El ir a la escuela, el ir al trabajo, el ir al hospital, o sea, estarte moviendo y más allá de moverte, creo que también esto conecta con otros puntos urbanos, sobre todo, por ejemplo, que comentábamos de los centros, pues sí, de trabajo, comerciales y demás, cómo conectan con el tema de vivienda. Aquí hablamos de una parte de proximidad, ¿no? También aquí meteremos como otro concepto que son las ciudades de 15 minutos, ¿no? Que cualquier cosa que tú requieras, digamos, ir a la farmacia, a la escuela, a cortarte el cabello, al dentista, todos los servicios que estás demandando, los puedas encontrar a 15 minutos de tu domicilio, ya sea moviéndote en bicicleta o caminando, ¿no? Eso. Y hablamos de eso. Justo porque, o sea, una ciudad de 15 minutos se tiene que entender que es desde la escala humana, ¿no? Porque digo, León en algún momento siempre te decían, oye, ¿cuánto te haces a no sé dónde? Ah, pues es 15 minutos, o sea, sí te los haces, pero en coche. Exacto. Entonces, de entrada te haces 15 minutos, sí tienes el poder adquisitivo para tener un coche, todo lo que involucra y demás, ¿no? Así sí es tu ciudad de 15 minutos. Es restrictivo. Exacto, pero si no es así, no, o sea, es una hora de transporte público, si vas a pie, pues de plano no se puede porque no te da el tiempo y en el camino, ¿sabes qué te puede pasar? En bicicleta no se puede porque todo el mundo te está acosando, te está hostigando ahí para que no circules, entonces es muy, muy, muy complejo, ¿no? Y digo, creo que ya le estamos dando muchas vueltas, pero o sea, propiamente es eso, o sea, pensar en que las ciudades no solamente son para el coche, y justamente desde la perspectiva 880 que un niño debería de tener la misma capacidad para moverse como cualquier persona y asimismo pues una persona adulta mayor. Exactamente. Perfecto. ¿Y existe alguna clase, o sea, este concepto de ciudad 880 es como una certificación? O sea, ¿una ciudad se certifica o gana un galardón o algo le dan? Como tal, como mencionábamos al inicio, la parte de Ciudad 880 es pues justo el nombre de una asociación que trabaja justo en proyectos, es del doctor Guillermo Peñalosa, y justo ellos realizan como esta consultoría a ciudades, sobre todo como a gobiernos, para que puedan como implementar estas estrategias, ¿no? Pero digamos que el concepto ahí surgió y muchas otras asociaciones, incluso iniciativa privada, despachos de arquitectos, arquitectas e incluso los propios gobiernos, o sea, todo esto es, digamos, de libre uso esta información, ¿no? O sea, los casos de éxito están publicados en su página y demás, y las ciudades pueden adaptar estos modelos o estos pequeños casos de éxito. Claro, adaptados a su propio contexto local y cómo funciona, ¿no? O sea, lo que funcionó en Bogotá, pues funcionó porque había algunas características específicas en ese momento. Temas políticos, económicos, sociales, digamos que es como todo este contexto que hizo que funcionara en su momento, digamos, esta ruta recreativa, ¿no? Pero, son como buenos ejemplos de inspiración para que las ciudades puedan pues empezar a implementarlo, ¿no? Pero como tal certificación no existe, pero sí existe todo el conocimiento en su página para que puedas como inspirarte y empezar a imaginar estos ejercicios, ¿no? Sí, okay. Sí, de hecho algo que comenta, perdón, algo que comenta también Claudia es bien importante porque siempre hay este tipo de ejercicios que se hacen en tal lugar, con sus circunstancias y demás, pero sí creemos que es muy importante que estos se tomen como siempre a manera de ejemplo o analogías, ¿no? Porque siempre debe entenderse que están en un contexto específico, en una ciudad, población con características específicas, se debe de tomar como ejemplo, pero siempre debe de haber un proceso de interpretación para saber cuáles son las condiciones, por ejemplo, de León, de Guadalajara, de Ciudad de México, de Ciudad Juárez, de Tijuana, de todas, para llegar a una solución que funcione para esas condiciones.
Obviamente no porque digas que Guadalajara tiene una ruta recreativa de tantos kilómetros, significa que va a ser exactamente lo mismo en León, ¿no? Debes de analizar por dónde va a pasar y en función de eso ya entrados en práctica es justamente este proceso en el que la gente se va dando cuenta o buscas que justamente la gente se da cuenta. Si en León haces una ruta que comprenda 15 kilómetros y la abres en un inicio con un feel lúdico, recreativo o de ocio, en ese proceso quizá la gente se da cuenta que, mira, pasé desde la parada del transporte público de no sé qué y pasé por enfrente del edificio donde está mi trabajo, pues ahí sí quizás se puede dar cuenta que podría dejar de ser un recorrido con fines recreativos o de ocio y se puede convertir en un recorrido cotidiano, ¿no? En un recorrido que haces todos los días. Claro, eso es súper bueno. ¿Y qué ciudades, hay ciudades mexicanas que lo estén aplicando ya este concepto? ¿Sí? Sí, digo, no sabría decirte si exactamente se basaron en el 880, 880 Claro. pero han llegado pero ya hay ciudades. Exacto, han caído en estas ¿Cómo cuál? estrategias. De entrada, pues la misma Guadalajara, como tú lo has comentado, con su ruta recreativa. La vía recreativa, ¿no? Vía recreativa se llama en Guadalajara. Bueno, zona metropolitana, porque empezó solo en el municipio de Guadalajara y fue avanzando a los otros municipios que conforman la zona metropolitana. Yo nunca la he usado, pero sí, súper mal, lo siento. Te invitamos a usarla. Hay secciones muy separadas. Hay una sección aquí en Zapopan, cerca del Bosque de los Colomos, y hay una sección que está hasta la Minerva. Entonces, no sé si la vía esté conectada completamente o cada municipio tenga su propia vía, no sé cómo esté funcionando, pero está interesante. Me parece que hay una característica, es que sí están, los tramos están conectados, justo para que puedas empezar, o sea, que estos, por ejemplo, en Bogotá, 121 kilómetros, los puedas realizar de manera continua. Y digo, ya, si quieres echarte los 121 kilómetros, pues adelante, pero también, responden como a esta necesidad o más bien, a esta geolocalización de las personas, ¿no? Si vives en un punto de la ruta, pues puedes recorrer unos cuantos kilómetros y regresar. Pero la característica es que son tramos conectados. Sí, no te aventas el Tour de France, pero te aventas el Tour de Guadalajara. Exactamente. Sí, te digo, en Guadalajara hay varios ejercicios. También en Ciudad de México, digo, yo propiamente viví en Ciudad de México unos años, también hay la ruta recreativa, o sea, ya se cierra el paseo de la Reforma desde más o menos Bellas Artes hasta el Auditorio Nacional, me parece que llega hasta allá, y parte de lo mismo. Ahí tiene la virtud de que también, pues, se cierra, pero como tiene estas calles laterales y demás, sigue permitiendo el flujo de coches, pero en esencia es permitir que otros medios, bicicleta, patines, patineta, incluso caminando puedas hacer ese recorrido. También en Ciudad de México, lejos ya ahora de este tema de las vías recreativas, se han hecho ejercicios de peatonalizar calles. Digo, en muchas partes se da, pero uno de los más conocidos es el de la calle Maredero en Ciudad de México, que conecta desde Bellas Artes y la Torre Latinoamericana hasta el Zócalo. Esa era una calle en la que, pues, normal, ¿no? Pasaban coches, transporte público, se decide cerrar y, pues, obviamente a mucha gente le brincó porque no, es que cómo cancelas el paso de coches, ¿no? Y resulta que ahorita resulta que es de las calles peatonales más circuladas de todo el país. Entonces, es una activación que parece que a nadie se le ocurre, pero algo pasa, ¿no? Justo en Guadalajara, la parte del Paso Alcalde, ¿no? O sea, era una calle dedicada solo al transporte motorizado y pues llega esta parte del tren interurbano y pasa abajo y dicen, ¿qué hacemos arriba? Pues ya no pasen coches. Creo que ahí fue por un tema estructural que pues para que ya no fuera tan pesado arriba y no se cayera en el tren, pero fue de, ¿qué podemos hacer que también pues digamos tenga como un impacto en la parte de reactivación económica y demás? Y pues la parte de peatonalizar toda una avenida, pues funciona y ya ahí le metieron el tema de el sistema de bici pública, Mi Bici, en Guadalajara, y pues bueno, también la parte de peatonalización del espacio, ¿no? Sí, también son por ejemplo, rehabilitaciones de espacio público, o sea, parques que, no sé, en algún momento se quedaron olvidados, se les dejó de dar mantenimiento, entonces hay una disposición por rehabilitarlos, cambian pavimentos, los reforestan, aparecen bancas y demás. Entonces esto ya de entrada
a rehabilitar un parque, un espacio que entiende todos estos temas, lo activa de inmediato, ¿no? Y se vuelven, incluso hay hasta programas que rehabilitan parques de las ciudades y demás. Todos estos tienen este enfoque, que repetimos, no sabemos si se pusieron a ver qué onda con el 880, pero son justamente estrategias que entran en lo que propone este concepto, ¿no? Eso en una parte de movilidad. Hay otras estrategias como los parques de bolsillo, en donde realmente espacios que están destinados a hacer estacionamientos o cajones de estacionamiento, simplemente si hay un restaurante, por decir así, se sacan como estas mesas al cajón de estacionamiento, ¿no? Y se ocupa ese espacio justo para el tema humano, no para que se estacione un vehículo, una máquina, ¿no? Entonces realmente es esta parte que tiene que ver también con peatonalización, con usar este espacio, y también, o sea, desincentivar un poco el uso del automóvil, ¿no? Pero repetimos, es como una estrategia, pues, compartida, en donde si quieres fomentar que las personas utilicen más bien otros modos de transporte, pues también estos modos de transporte tienen que resolver estas necesidades, ¿no? O sea, el transporte público debería ser como más frecuente, barato, accesible para todas y todos, tener como diferentes paradas y demás, entonces, estaciones. Entonces sí tiene que ver con un tema de, pues toda una estrategia detrás, ¿no? Pero básicamente esto. Creo que ahí hay una pregunta, creo que la estamos respondiendo con la charla. Ajá, de hecho. Sí, la pregunta, y voy a aprovechar para invitar a la gente que nos estén haciendo sus preguntas. Aparte de las vías recreativas, ¿qué otras actividades o acciones son 880? Sí, creo que las tuvimos, bueno, las estuvieron contestando durante este momento. Un poquito también No sé si en los centros escolares, por ejemplo, si se realizan esta parte de gestión de velocidades, ¿no? O sea, en las zonas escolares, digamos, en un sentido de que pues los niños y las niñas salen de la escuela y normalmente la calle está en la puerta de la escuela, la vialidad. El punto es pues hacer como estos cruces seguros, la parte de que sean zonas de baja velocidad, para que justo sean espacios seguros, por ejemplo, para las niñas y los niños, ¿no? Pero son también como estrategias, estos cruces peatonales seguros a nivel de calle, y no en un tema de, por ejemplo, puentes peatonales, ¿no? Que ahí lo que incentivan es pues que los coches, y que pasen a altas velocidades. Sí. Sí, también, por ejemplo, aquí en León se busca, no sé si es todo el centro, que se busca que la velocidad sea de 30 kilómetros. ¿Por qué? Pues porque en el centro pues tienes una mayor cantidad de servicios, a los que pues, es más, incluso más sencillo, más fácil llegar a pie, ¿no? Incluso hay gente que no le gusta venir al centro porque lo piensa desde que va a venir en coche y es un conflicto porque las calles son pequeñas, porque demás, ¿no? Entonces justamente se busca, la estrategia es bajar la velocidad porque lo que es propicio o es más sencillo hacer es desplazarte pues como peatón, a pie. O con los sistemas de bici compartida, ¿no? Exacto. También. O en tu propia bici, también puede ser. Estos programas de Mi Bici, aquí hay un programa de Mi Bici en el que puedes llegar y agarrar una bicicleta y te mueves a un punto B y la dejas. ¿Eso también entraría en este concepto 880? Podría ser considerado, ¿no? Sí. Porque de entrada, pues busca ofrecer de una manera, de muchas maneras que ahí podríamos debatir si son realmente accesibles o no, pero que tú no dependas del tener justamente el medio y que el gobierno o la iniciativa te dé la opción de tenerlo, y justamente que te incentiven la bicicleta, ¿no? O sea, que no que te renten un coche porque pues no exactamente, sino que propiamente sea la bicicleta para buscar que en una zona o en un polígono en específico puedas tener acceso a él y utilizarlo para desplazarte, ¿no? Sí, justo estos sistemas de movilidad, pues por eso se llaman sistemas de bici compartida, ¿no? Porque al final del día cualquier persona puede llegar y como rentar una bicicleta y realizar su traslado y al finalizar o llegar a su destino, pues dejarla en otra estación y básicamente... Listo. Realmente no necesitas tener una bicicleta para que funcione, ¿no? Justo lo que ahorita comentaba Carlos un poquito es pues la accesibilidad, ¿no? Tal vez, por ejemplo, aquí en León el sistema de bici compartida se realiza a través de una aplicación
Entonces, para esa aplicación, pues ahí existe como esta barrera tecnológica, Sí, ¿no? claro, porque Sí, un celular. no todos Un tienen teléfono no con todos tienen acceso a internet. datos móviles, ¿no? Aparte que necesitas una tarjeta de crédito, ¿no? Para también meterla. Entonces ahí es donde si realmente te cuestionas si es pública, accesible o no. Pero bueno, Exactamente. quizás por donde se empieza. En el caso, otra vez, Ciudad de México, ¿no? claro. Pues es con una tarjeta que compras que te cuesta como creo que 5 o 10 pesos. La das de alta yendo al centro de las ecobicis que se llaman allá. Y listo, creo que en lo que me quedé es que costaba como 400 pesos al año. O sea, digo, yo sé que igual no puede ser tan accesible, pero pues suena un poco más factible, ¿no? Casi un peso diario, ¿no? Un peso diario, sí. Más o menos así. Y ahí es como en Ciudad de México todos los sistemas, los modos de transporte están integrados en la misma tarjeta, ¿no? Entonces con eso es sencillo como pues realizar tanto la renta de bicis como el traslado en el transporte público, ¿no? Desde el teleférico hasta el metrobús, hasta el metro también. Justo. Entonces es como esta parte pero justo tuvieron que empezar por algo, ¿no? Y se tiene que empezar por algo y en León pues justo apenas estamos... Ahí vamos. El sistema de bici compartida va a cumplir 2 años en septiembre apenas y digamos, empezó como un programa piloto que se va pues perfeccionando con base en la experiencia, ¿no? Claro, tiene que pasar tiempo. ¿Y hay casos de éxito? Mencionaban mucho los casos de éxito. ¿Hay casos de éxito en México? ¿Sobre qué? ¿En qué sentido? Sobre la ciudad de 880. Pues... digamos que es más bien por... Ay, se me fue el audio. Ahí está. Listo, ya estamos aquí de nuevo. Las zonas centro de la ciudad normalmente están como peatonalizadas, existen como como accesibilidad puedes llegar en transporte público y demás. Entonces, los centros de las ciudades son buenos ejemplos de ciudades 880, ¿no? En donde el diseño pues está dado para desde un niño o niña de 8 años hasta una adulto mayor de 80, ¿no? Sí. Son accesibles. Exacto, sí. Puede ser difícil hablar de una ciudad así que sea integralmente accesible e incluyente. Por ejemplo, ahorita se me viene mucho a la mente, pues Mérida ha sido reconocida varias veces como, pues que es una ciudad muy que funciona en este sentido. Podemos hablar mucho de Ciudad de México y las cosas que tiene, pero a ver, o sea, la Ciudad de México no nada más es Coyoacán, no es nada más la Condesa y la Roma, o sea, la Ciudad de México es una cosa gigantesca que tiene un montón de problemas, pero justamente en ciertos polígonos, en ciertas zonas, ahí va haciendo buenos ejercicios que podrían considerarse acertados en este sentido, ¿no? Pero, pues sí, o sea, las ciudades latinoamericanas de México en general ya se han vuelto cosas bien extrañas, bien complejas y sobre todo muy grandes, o sea, grandes entendidos como en su extensión, por lo que puede ser difícil afirmar o catalogar como que sí, esta ciudad completita, así desde que pasas la caseta hasta el río que la delimita, es una ciudad 880. Sí puede ser complicado. Ya. Muy bien, sí, nos están dejando aquí algunos comentarios. Dice Ernesto, parte fundamental del enfoque es que también haya actividades culturales, recreativas y etcétera para todas y todos en el espacio público. Sí, pues me imagino, ¿no? Sí necesita haber pues este tipo de actividades. Dice, Guadalajara salió en primer lugar como ciclociudad, nos dice Jadid Tupu. Y Ángel nos dice que Mérida reprobó en seguridad vial para ciclistas en el último ranking. Bueno, me retiro lo dicho. Dos casos, ¿no? Digo, aquí está como la estrategia, ¿no? O sea, el punto de vista por ejemplo, en Guadalajara fue un tema muy, pues digamos, aprovechando coyunturas políticas y demás, se empezó a impulsar este tema de la vía recreativa y de ahí surgió una estrategia o migró a una estrategia de comenzar a realizar como estas ciclovías a la derecha, de acuerdo a los manuales internacionales y demás, y fue avanzando el tema, ¿no? Entonces, no solo es como, o sea, digamos que las rutas recreativas son un pretexto, o como te comentábamos al inicio, Miguel,
son como esta parte de socialización de que en algún punto, por esta vialidad, pasará una ciclovía o una banqueta, en todo caso, en donde no exista, ¿no? Y justo es como avanzar en este proceso. Por ejemplo, también en Mérida, pues sí tienen se llama bicirruta, me parece. Los domingos justo cierran una parte del Paseo de Montejo, que es una avenida muy pintoresca de la ciudad y demás, tiene banqueta, pero justo ahorita están migrando a la construcción de una ciclovía sobre el Paseo de Montejo, ¿no? Con características, pues, de manuales internacionales y demás, y siempre existe como esta parte de quién está a favor y quién está en contra, ¿no? De estos ejercicios, Sí. y que tiene que ver con la parte de las y los usuarios, ¿no? Pero sí, es un tema como de contundencia. Habla de empezar por un tema recreativo y esto, lo que comentaba Carlos hace un ratito, que la ciudadanía se dé cuenta que estos ejercicios se pueden realizar no solo de manera recreativa, sino también de manera cotidiana, pero tienes que empezar por algo, ¿no? Por un ejercicio muy recreativo y muy amigable para todas y todos, que en este caso... hablamos mucho de las rutas recreativas porque son muy buenos ejemplos, o es un excelente ejemplo de cómo algo que entre semana, digámoslo así, o en días productivos, exacto, no te das cuenta. Y en días como recreativos también tiene que ver como con la parte que es como más de convivencia y demás, humana justo, con la parte humana, pues puedes realizar estos ejercicios de darte cuenta que si lo puedo hacer en un día de manera recreativa, pues también lo podría hacer un día de manera cotidiana, ¿no? Y creo que también tiene que ver con un tema, sobre todo en la parte de movilidad, con la intermodalidad, ¿no? La multimodalidad de modos de transporte. O sea, aquí hablamos también... Es lo que comentabas con la tarjeta, ¿no? Exactamente, con la tarjeta de Ciudad de México. Vas de un punto A a un punto B, pero en el camino te mueves en diferentes modos de transporte. Llegas hasta un punto intermedio en autobús y de ahí te mueves en bici. Ya entramos más cortos, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso. Que sea integral, exacto, sí. que compartas sistemas integrados o integrales de transporte. Súper. Oye, y una de las últimas preguntas que me he anotado aquí, una persona común y corriente como yo o como cualquier persona, ¿puede hacer algo para que la ciudad se vuelva más 880 o esto depende 100% del gobierno? O sea, ¿la gente puede aportar algo? Totalmente. Creo que esa es una de las características principales y fundamentales de el éxito de estos ejercicios, es el involucramiento de la ciudadanía al final del día, ¿no? Y ciudadanía hablando como cualquier persona, tú, yo, como individuos o individuas, y también como, digamos, ya grupos organizados de sociedad civil que impulsen estos temas, incluso iniciativa privada que quiera entrarle al tema. En Guadalajara me parece y creo que en Ciudad de México también, hay como algunos stands en las rutas recreativas dedicados a esta parte comercial, ¿no? O sea, hay como algunas empresas que levantan la mano y dicen, sí, yo quiero poner un stand en ese pues gran parque público que se hace cada domingo, ¿no? Y ahí ofrecer mis productos y demás. Entonces es como un tema compartido de quienes integran la esfera pública, ¿no? La iniciativa privada, el gobierno, la sociedad civil, organizada y no organizada, e incluso también la academia. En Guadalajara el tema de que puedes liberar tu servicio social yendo haciendo servicio en la ruta, en la vía recreativa, ¿no? Entonces, también con investigación y aportando. O sea, al final del día todas y todos le aportan, y viene de un tema, de una dinámica participativa, más allá de que sea el propio gobierno el que pues ofrezca estas soluciones, ¿no? Sí, es como lo mencionábamos, ¿no? Que la ciudad pues es compleja, es diversa, son muchos grupos, entonces sí hay que entenderlos, pero obviamente también hay que involucrarlos. O sea, un plan que tiene que ver con la ciudad no lo puede ver solamente arquitectos o urbanistas o políticos, porque a veces los arquitectos pensamos puras cosas sin sentido. Entonces, hace falta pensar que los arquitectos hacemos, o los urbanistas hacemos estructuras, casas, ciudades para gente, ¿no? Y no toda la gente es arquitecta ni es urbanista como para entenderla. Entonces, debe de haber todo un grupo,
pueden Equipo ser multidisciplinario. tiene que haber muchas disciplinas involucradas y justamente la participación. O sea, no hay forma de que obtengas retroalimentación o que puedas evaluar algo, mapearlo, contabilizarlo, que aquí todo, si no se cuenta es porque no sirve o qué sé yo. Tiene que ser todo este proceso y de principio, pues, también la labor de difusión, de concientización es importante. Digo, aquí en esto que estamos haciendo ahorita, digo, al menos nos hemos dado cuenta contigo, como que te has dado cuenta de cosas, ¿no? O sea, te ha caído el 20 y dices, mira, es por esto. Entonces, quizá ese podría ser el inicio, ¿no? Labores de conciencia, de difusión, Claro. y que se vuelva hasta cierto punto orgánico y que a partir de ahí pueda justamente surgir colectivos, pueda haber un cierto grupo que se organice y vaya a una dependencia y dice, oye, me estoy dando cuenta de esto, pues qué onda, qué estás haciendo al respecto, o vamos a hacer algo al respecto. Entonces, Claro. es un tema que tiene que venir desde muchos puntos, que se tiene que volver igual de diverso, igual de complejo como la ciudad y como estas propuestas, y tiene que entenderse así para poder irse sumando y poniendo en marcha. Así Muy es, bien. como lo dijo. Súper interesante. Perfecto. Muy bien. De hecho, mira, Jadid.Buju nos preguntó exactamente lo mismo que les pregunté yo, de como usuarios qué podemos hacer si no somos gobierno o asociaciones. Y yendo a la ruta recreativa. Eso Sí, también funciona. creo que es, digo, al final del día es como hacer uso de estos, porque al final del día es un servicio público, ¿no? Entonces, haciendo uso de este servicio y retroalimentando también, ¿no? No recuerdo si en algún momento, en algún punto de esta, por ejemplo, vía recreativa, hay como encuestas, ¿no? Como muy rápidas de volverías si se hiciera cada semana, volverías, etcétera. Pero es una manera de retroalimentar también a las autoridades que tienen como incidencia en este tema específico, por ejemplo, y de esa manera, pues, se convierte en un proceso iterativo, ¿no? En donde se va mejorando con base en la experiencia. Información de la gente, de los usuarios. Exactamente. Aparte creo que estamos en un punto o en un momento interesante porque pues el año pasado la pandemia nos quitó un chorro de cosas, ¿no? O sea, de entrada nos quitó o nos coartó la posibilidad de salir al espacio público. Entonces nos encerraron a todos y digo, parte de estas reflexiones partieron también, al menos de mi parte, a partir justamente de que me encerré y no se podía salir y demás. Entonces creo que ahorita estamos en un punto interesante en el que podemos empezar a visualizar eso que nos quitaron de alguna forma como de una nueva perspectiva, ¿no? O sea, ya nos encerraron, ahora vamos a volver a salir a la calle, o al menos es lo que ya se perfila para que empecemos a salir con más confianza. Entonces ahora cuestionarnos cómo lo vamos a hacer, ¿no? Porque todo el mundo va a estar deseoso de ya dejar de estar en su casa y dejar de usar el mugre, cubrebocas y todas esas cosas que digo, sigan usando. Exacto. A distancia. Aunque estén vacunados. Pero hay que, creo que estamos en una oportunidad en que como ya vamos a volver a salir, pues ¿por qué no echarle una pensada a cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer a partir de ahora? Digo, quizás estoy sonando muy poético, muy idealista, pero pues está bueno, si no somos así, ¿de qué partimos? Y justo el tema de la bicicleta cobró importancia durante la pandemia, ¿no? Sí. Justo para hacer como una vía digamos, que sea menos densa la ocupación del transporte público, ¿no? Entonces, la bicicleta, pues, en la bicicleta vas como al aire libre, permite como esta sana distancia entre una y otro usuario y justo adquirió una relevancia pues importante durante la pandemia, ¿no? Justo porque permite moverte de manera no aglomerada como es en el transporte público, ¿no? Claro. Sí, 100%. Mira, nos ponen un comentario, Ernesto. Dice, cuando el espacio construido ya existe y sirve, cualquier excusa es buena para ocuparla. Otro aspecto del enfoque es que hasta un niño puede decidir sobre el diseño y cosas que pasan en lo público. Exactamente. ¿Qué es lo que hablábamos de esta parte participativa, ¿no? O sea, ya considerarlo y no nada más al punto en el que el arquitecto no sé quién se ponga a pensar cómo a un niño le hace, cómo agarra, no, o sea, a ver, tráete el niño, ve cómo agarra las cosas, ve cómo se sienta, ve a qué altura necesita. Y así diseñalo y construye. Exactamente. Y incluso hasta que el niño diga, no, yo quiero que le pongas un escaloncito o quiero que tenga un tubo en el que me pueda, no sé. O sea, pero te digo,
volvemos al comentario, ¿no? Puede sonar hasta burdo, puede sonar simplista, pero es real entender las cosas desde lo cotidiano, desde el uso de las personas. Desde el uso de la gente que lo va a usar, pues Claro. desde el punto de vista de la gente que lo va a usar. Y creo que tú Oigan, pues, como fisioterapeuta debes como también entender de estos temas, ¿no? De accesibilidad, sí, digamos, universal para todas y todos los usuarios. sí, sí, digo, todo el mundo hemos visto rampas para sillas de ruedas con una inclinación así, Exacto. donde no sube todo menos una silla de ruedas, ¿no? Entonces, sí, de hecho, no había visto desde esta perspectiva y se me hizo bastante interesante. Está muy, muy, muy interesante su tema, chicos. Bueno, La verdad, Gracias. mira, tanto que ya se nos pasó 1 hora Ah, sí. y yo ni me di cuenta. Pero bueno, ha estado Oigan, buena la plática. sí, oigan, pues qué interesante, no sé si quisieran agregar algo más. Yo creo que les hice todas las preguntas que yo tenía. No sé si alguien más quisiera hacer otra pregunta, en lo que ustedes nos quieran aportar algo extra a este tema. Pues nada, yo nada más, digo, salvo también lo que Claudia quiera comentar para cerrar, es que pues quizás nos cuestionemos un poco más cómo de verdad hacemos o vivimos nuestra ciudad, ya no concentrándonos en cómo nos movemos o cómo hacer cosas tan específicas, sino en un tema más general. Y retomo el comentario de la pandemia, ¿no? O sea, en el momento en el que nos encerraron, nos encerramos, pues yo creo que todos pusimos más atención a lo que tenemos en nuestra casa, ¿no? Todo el mundo se volvió la señora o el señor de las plantas porque de estar ahí pues necesitas algo, ¿no? Algo vivo ahí que te esté motivando. Pero ese ejercicio de darse cuenta qué pasa en tu casa, ahora al no salir, démonos cuenta qué es lo que no funcionaba de nuestras ciudades, qué es lo que nos queda muy lejos, por qué nos queda lejos. El tema económico, todo el mundo dice que se va a venir bien feo y bien difícil. Bueno, entonces, pues a lo mejor ya no podemos comprarnos un coche, pero deberíamos poder seguir moviéndonos. Entonces, creo que esta reflexión es algo a lo que yo invito pues, a todo mundo, que se cuestionen lejos de su coche, lejos de otras cosas, y justamente ahí hacer este ejercicio de crítica y de entendimiento de nuestra ciudad. Sí, yo cerraría como con esta parte de el diseño de las ciudades, de los servicios públicos, porque al final del día aquí hablamos de temas públicos, se diseñen desde la perspectiva de todas y todos los usuarios, ¿no? O procurando que se incluya la perspectiva de todas y todos los usuarios. Sé que puede resultar de repente complicado como de todas y todos, pero tal vez como agrupar a estos pues sectores o grupos poblacionales específicos en donde funcione de la mejor manera posible. Sabemos que y entendemos que es complicado, pero que funcione de la mejor manera posible, y eso pues se logra también desde una parte de empatía, ¿no? Teniendo en cuenta cómo a las perspectivas de todas y todos las y los usuarios. Sí, ¿no? Creo que eso es importantísimo, digo. Al final el gobierno a veces toma las decisiones del transporte público, pero nadie del gobierno usa el transporte público. Exactamente. Entonces no tienen esa perspectiva de qué funciona y qué no funciona, qué es cómodo y qué no. Y si hay... Entonces, otra vez, la última interrupción de la sesión. Sí hay servidoras y servidores públicos que se mueven en el transporte público, ¿no? Pero estas decisiones normalmente se toman a niveles, pues ya como mandos medios o incluso directivos. Entonces el punto es que, sí, justo desde niveles operativos, hablando de la parte gubernamental, desde niveles operativos hasta niveles directivos se entienda esta perspectiva, ¿no? Porque si desde arriba, que es en donde existe la toma de decisiones, no se entiende, pues difícilmente podrá como permear a toda la organización y como a toda la población, ¿no? A toda la ciudadanía. Pero es justo este tema, o sea, todo viene desde la empatía y desde ser como conscientes de que existen otras necesidades en tema de uso de los espacios públicos, ¿no? Y creo que así cerraría yo. También, Carlos. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Claudia y Carlos. La verdad, bien interesante el tema. Creo que hoy aprendimos todos bastante. Se los agradecemos bastante. Bueno, no, gracias a ti, Miguel, por la invitación y pues abiertos a siguientes. Tengan por seguro que les va a volver a llegar la invitación para el live. Esperemos que sí. Muchísimas gracias. Sí. No, pues muchas gracias. En serio, gracias por acompañarnos. Tema súper interesante. Creo que aprendimos bastantes cosas sobre la movilidad y sobre lo que podemos hacer, sobre todo para intentar mejorar
la calidad de toda la gente, ¿no? Porque al final el tiempo que pasa uno en transporte baja la calidad de la vida y si se puede mejorar y optimizar, pues que mejor. Muchísimas gracias. Claro, no, Gracias no, a ti, Miguel. Nos estaremos Que viendo. estén muy bien. ¿Sale? Que Hasta estés bien, luego. cuídate mucho. Chao. Buenas noches. Igualmente. Saludos, buenas noches.